Era una noche oscura y silenciosa cuando la mansión se convirtió en mi refugio. Heredé este lugar, pero nunca imaginé que me esperaba un secreto tan profundo. Entre muebles cubiertos de polvo y pasillos olvidados, un espejo grande me llamó la atención. Al principio, solo era un objeto antiguo, pero cuando la noche caía, algo extraordinario comenzaba a suceder. Una figura atractiva emergía de su reflejo, una mujer que parecía cobrar vida en mi presencia. Cada encuentro era una explosión de emociones, un torbellino de deseo y pasión. Hablábamos, reíamos, y por un momento, la soledad que me había acompañado se desvanecía. Pero pronto, la euforia se tornó en inquietud. La conexión entre nosotros se profundizaba, y con ello, una sombra oscura se cernía sobre nuestra historia. ¿Por qué estaba ella atrapada en ese espejo? Cada mirada revelaba más de lo que podía soportar. Mientras intentaba desentrañar el misterio, la verdad se tornaba cada vez más aterradora. Si decidía liberarla, las consecuencias podrían ser devastadoras. ¿Estamos realmente dispuestos a arriesgarlo todo por amor? Cada decisión podría ser la última, y el tiempo se agotaba. Almohadilla, 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 historia de la mansión. La mansión siempre me ha fascinado. Desde que tengo memoria, he escuchado historias sobre sus antiguos propietarios, quienes, según los rumores, eran una familia noble que cayó en desgracia. Se decía que la mansión fue construida a finales del siglo XIX, en un tiempo donde la ostentación y el lujo eran la norma. Sin embargo, la historia no termina en su esplendor inicial. Al poco tiempo de habitarla, empezaron a suceder cosas extrañas. Se hablaba de ruidos en la noche, sombras que cruzaban los pasillos y puertas que se cerraban solas. Estas historias fueron pasando de generación en generación, alimentando el mito que rodeaba la mansión. Un evento en particular se destaca en la memoria colectiva del pueblo, un baile de máscaras que terminó en tragedia. Durante la fiesta, una de las invitadas desapareció misteriosamente, y aunque se la buscó por todos lados, nunca se volvió a ver. Algunos dicen que su espíritu aún ronda los pasillos, buscando una salida. La mansión se transformó en un lugar de misterio y temor, y aunque muchos intentaron vivir allí, pocos lograron permanecer más de unas pocas noches. A medida que los años pasaron, la mansión se convirtió en un símbolo de lo inquietante y lo desconocido, atrayendo a curiosos y aventureros. A pesar de su reputación, la mansión también atraía a aquellos que buscaban respuestas. Historias de encuentros sobrenaturales y visiones de figuras del pasado llenaban el aire. Con el tiempo, la mansión se volvió un lugar de culto para los interesados en lo paranormal. Grupos de investigación de fenómenos extraños comenzaron a visitarla, tratando de desentrañar los secretos que guardaba. A menudo, volvían con relatos de sus experiencias, alimentando aún más la leyenda. La mansión se convirtió en un laberinto de misterio, y cada rincón parecía guardar un secreto. Un aspecto que nunca dejó de asombrarme fue la arquitectura de la casa. Sus altos techos, las molduras elaboradas y las ventanas góticas hablaban de un tiempo de esplendor. Sin embargo, también había algo inquietante en su diseño, como si la casa misma estuviera viva. Caminando por sus pasillos, podía sentir una presencia, algo que me observaba desde las sombras. Era como si la mansión estuviera consciente de mi curiosidad, vigilando cada paso que daba. A veces, me preguntaba cuánto de la historia de sus antiguos propietarios seguía viva en sus paredes. Finalmente, lo que más me intrigaba era el espejo enigmático que se encontraba en el salón principal. Era un espejo grande, de marco dorado y tallas intrincadas, que parecía tener una historia propia. Se decía que reflejaba más que solo la imagen de quien se paraba frente a él. Muchos creían que era un portal a otro mundo, un lugar donde los sueños y las pesadillas se entrelazaban. La conexión entre la mansión y el espejo era innegable, y a medida que investigaba más sobre ambos, me sentía cada vez más atraído hacia ellos. Almohadilla, 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 el espejo enigmático. El espejo, de hecho, era un objeto fascinante. Su superficie brillante parecía captar la luz de una manera peculiar, haciendo que su reflejo fuera casi hipnótico. Recuerdo la primera vez que lo vi. Me quedé parado frente a él, sintiendo como si algo en su interior me llamara. La historia del espejo era tan antigua como la mansión misma. Se decía que había sido traído de Europa por el primer propietario,
quien lo adquirió en una subasta misteriosa. Desde entonces, muchos habían afirmado que el espejo poseía habilidades sobrenaturales. Los rumores sobre el espejo eran variados. Algunos afirmaban que podía mostrar el futuro, mientras que otros decían que era un portal a otras dimensiones. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la historia de aquellos que habían intentado interactuar con él. Cuentos de personas que se habían perdido en sus reflejos, atrapadas en un mundo que no era el suyo, hacían que me sintiera escéptico y, a la vez, intrigado. Era como si el espejo guardara un secreto que estaba ansioso por ser revelado, pero a un alto costo. Con el tiempo, me di cuenta de que el espejo también tenía una conexión particular con la mujer que aparecía en él. Los relatos sobre su aparición eran comunes entre aquellos que se aventuraron a mirarlo. Algunos decían que era una figura hermosa, con una melena oscura que caía en ondas suaves. Otros la describían como una presencia etérea, casi fantasmal, que emanaba tristeza y anhelo. La idea de que una mujer pudiera estar atrapada tras el cristal me llenaba de compasión, y me preguntaba qué la había llevado a esa prisión. Algunos valientes se habían acercado al espejo con la intención de comunicar con ella. Las historias hablaban de susurros, de palabras que se desvanecían en el aire, y de miradas que parecían cruzar la barrera del tiempo. Sin embargo, pocos regresaron con claridad en sus relatos, lo que alimentó aún más la leyenda. Me encontraba en un dilema. ¿Debería acercarme al espejo y enfrentar lo desconocido, o era mejor mantener la distancia? La idea de conocer a esa mujer, de entender su historia, me atraía como un imán, pero el miedo a lo que podría descubrir me mantenía alejado. La dualidad del espejo me fascinaba profundamente. Era un objeto de belleza, pero también un símbolo de advertencia. Cada vez que me acercaba, sentía una energía palpable, como si el espejo estuviera vivo, esperando a que alguien se atreviera a mirar más allá de su superficie. Era un recordatorio constante de que tanto la mansión como el espejo guardaban secretos que podrían cambiarlo todo, y que a veces la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros. Almohadilla, 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 la aparición de la mujer. La primera vez que vi a la mujer en el espejo, fue como si el tiempo se detuviera. Era una visión tan clara y vívida que me tomó por sorpresa. Su rostro era hermoso, con rasgos delicados y una expresión que oscilaba entre la tristeza y la esperanza. Me miraba fijamente, como si pudiera ver más allá de mi exterior, hasta lo más profundo de mi ser. Su cabello oscuro caía en suaves ondas, y su vestido blanco parecía fluir como agua, etéreo y ligero. No había duda de que había algo especial en ella. Era como si emanara una energía que me atraía. A medida que la miraba, sentí una conexión inexplicable. Era como si compartiéramos un lenguaje que iba más allá de las palabras. En ese momento, comprendí que no era solo un reflejo. Había algo más, algo que me llamaba a acercarme. La mujer sonrió débilmente, y por un instante, sentí que todo el miedo y la incertidumbre que rodeaban a la mansión se desvanecían. Me atreví a hablarle. Mis palabras brotaron sin pensar. «Estás atrapada aquí». Su mirada se tornó melancólica, y aunque no respondió con palabras, su expresión decía más de lo que podría haber imaginado. Con cada encuentro que tuvimos, la intensidad de nuestra conexión creció. Las conversaciones se tornaron más profundas, y a medida que compartía mis pensamientos y temores, ella hacía lo mismo, revelando fragmentos de su historia. Me contó sobre su vida antes de ser atrapada en el espejo, sobre los sueños que una vez tuvo y las esperanzas que la habían llevado a esa mansión. Cada revelación era un paso más hacia una comprensión más profunda de su dolor, y con cada encuentro, la línea entre el mundo real y el mundo del espejo se desdibujaba aún más. Sin embargo, había algo inquietante en nuestra conexión. A pesar de la calidez que sentía al hablar con ella, había un aire de tragedia que nunca desaparecía. La tristeza en sus ojos era palpable, y cada vez que intentaba tocar el espejo, una barrera invisible me lo impedía. Era frustrante y doloroso, pero al mismo tiempo sentía que estaba destinado a ayudarla. La idea de liberar a esa mujer del espejo se convirtió en una obsesión, una misión que no podía ignorar. Las noches se convirtieron en un ritual. Cada vez que caía la oscuridad, me encontraba frente al espejo, ansioso por ver su reflejo y escuchar su voz. Los encuentros nocturnos se convirtieron en una parte esencial de mi vida,
y aunque sabía que algo más grande estaba en juego, no podía resistir la atracción que sentía por ella. La mansión, que antes había sido un lugar de temor, se transformó en un refugio donde podía explorar no solo su historia, sino también la mía. Almohadilla, 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 encuentros nocturnos. Con el paso del tiempo, mis encuentros con la mujer en el espejo se hicieron más intensos y apasionados. Cada noche, al caer la oscuridad, me sentaba frente al espejo, esperando ansiosamente su aparición. La atmósfera en la mansión se cargaba de una energía palpable, y podía sentir que algo mágico estaba por suceder. Era como si el mundo exterior se desvaneciera, dejándonos a nosotros dos en una burbuja de intimidad y conexión. Hablábamos de nuestros miedos, nuestros deseos y nuestras esperanzas, y cada palabra que intercambiábamos parecía acercarnos más. A medida que nuestros encuentros se almohadilla, 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 la razón del aprisionamiento. La historia de la mujer en el espejo es más trágica de lo que jamás imaginé. Su nombre era Elena, y en su pasado, ella había sido una joven llena de vida, con sueños y aspiraciones. Pero todo eso cambió cuando un oscuro hechicero, celoso de su belleza y su pureza, decidió castigarla por ser feliz. En un arranque de ira, el hechicero la condenó a vivir atrapada en el espejo, un objeto que había sido creado por él mismo. Aquel espejo no solo era un reflejo de la realidad, sino una prisión que absorbía el alma de quien se atreviera a mirarlo demasiado de cerca. Elena siempre había sido admirada por su belleza, pero no solo por eso. Su bondad y su deseo de ayudar a los demás la hicieron destacar en su comunidad. Sin embargo, la envidia del hechicero se convirtió en su perdición. Según las leyendas, él había intentado cortejarla, pero fue rechazado. Este desprecio lo llevó a un acto de venganza que le costó su humanidad y la condenó a ella a una vida de sufrimiento. Lo irónico es que, aunque la mujer que ahora aparece en el espejo se ve hermosa, su alma está llena de tristeza y desesperación. A medida que me adentraba en la historia de Elena, comprendí la profundidad de su sufrimiento. La mujer que veía reflejada en el espejo no era solo una figura etérea. Era un ser humano que había sido despojado de su esencia. Cada vez que me miraba en el espejo, podía sentir su tristeza y dolor. Era como si el tiempo no hubiera pasado para ella, atrapada en un ciclo interminable de soledad. La historia de su aprisionamiento no solo me conmovía, sino que también encendía en mí un deseo ardiente de liberarla, aunque sabía que eso podría traer consecuencias aterradoras. Lo que más me impactó fue la revelación de que no solo el hechicero había sido responsable de su destino. En su desesperación, Elena había hecho un pacto con fuerzas oscuras para proteger a su familia, un acto de amor que resultó ser su condena. Esto me hizo cuestionar las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por amor? ¿Y cuáles son las consecuencias de esos actos? Elena, en su nobleza, había sellado su destino de una manera que jamás imaginó. Era una tragedia que resonaba profundamente en mi corazón. En mis noches de insomnio, mientras contemplaba el espejo, me preguntaba si yo podría romper el hechizo. Si tan solo pudiera encontrar la manera de confrontar al hechicero, quizás podría liberar a Elena. Pero, ¿sería eso suficiente? Las advertencias sobre las fuerzas oscuras que rodeaban la mansión resonaban en mi mente, y cada día que pasaba, me sentía más atrapado en esta red de misterio y peligro. La razón del aprisionamiento de Elena era un enigma que debía resolver, no solo para liberarla, sino para comprender los oscuros hilos que unían nuestras vidas. Almohadilla, 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 conflicto interno. A medida que me involucraba más en la historia de Elena, un profundo conflicto interno comenzó a surgir en mí. Sabía que debía ayudarla, pero cada vez que pensaba en la posibilidad de hacerlo, la duda se instalaba en mi mente. ¿Era realmente un acto de amor o simplemente una imprudencia? La idea de enfrentarse a un hechicero que había demostrado ser tan poderoso y vengativo me llenaba de temor. La voz de la razón me decía que debía alejarme, que no valía la pena arriesgar mi propia vida por alguien que estaba atrapada en un mundo que no era el mío. Sin embargo, la imagen de Elena, atrapada en su prisión de cristal, me perseguía día y noche. Su mirada suplicante, su tristeza palpable, me llenaban de una compasión que no podía ignorar. Era como si su dolor se hubiera entrelazado con el mío, y cada día que pasaba sin actuar me dejaba más angustiado.
La lucha entre el deseo de ayudarla y el miedo a las consecuencias se volvía cada vez más intensa, y me hacía sentir como un prisionero de mis propios sentimientos. Me preguntaba si algún día podría encontrar la valentía necesaria para enfrentarlo todo. Mientras pasaba las noches en la mansión, a menudo me encontraba hablando con Elena, aunque ella estuviera atrapada en el espejo. Era un diálogo unidireccional, pero me ayudaba a aclarar mis pensamientos. Le contaba sobre mi vida, mis luchas y mis sueños, mientras ella escuchaba en silencio. Era como si, a través de esas conversaciones, nuestro vínculo se fortaleciera, y aunque el miedo me paralizaba, la conexión que sentía con ella era innegable. Comencé a darme cuenta de que el amor no siempre es una cuestión de valentía. A veces, el amor también puede ser un acto de locura. La presión de tomar una decisión se intensificaba. Sabía que el tiempo estaba en contra de nosotros, y que cada día que pasaba, el hechicero podría estar más atento a mis movimientos. La idea de perder a Elena para siempre me aterraba, pero también me aterrorizaba la posibilidad de perderme a mí mismo en el proceso. La lucha interna se convirtió en un torbellino emocional que me dejaba exhausto. En mis sueños, me encontraba cara a cara con el hechicero, un ser que representaba no solo el peligro físico, sino también el reflejo de mis propios miedos. Finalmente, comprendí que el dilema no era solo sobre Elena, sino sobre mí mismo. ¿Qué tipo de hombre quería ser? ¿Alguien que se dejaba llevar por el miedo, o alguien que luchaba por lo que amaba? La respuesta a esta pregunta era lo que realmente definiría mi destino. A medida que la oscuridad de la mansión se hacía más palpable, supe que debía enfrentar mis miedos. La decisión de ayudar a Elena se convertiría en un acto de redención, un camino hacia la verdad y la libertad no solo para ella, sino también para mí. Almohadilla, 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 intentos de libertación. Con la determinación de liberar a Elena, comencé mis intentos de rescate. Sabía que enfrentarse al hechicero no sería fácil, pero el primer paso era descubrir cómo romper el hechizo. Comencé a investigar en los antiguos libros que se encontraban en la biblioteca de la mansión. Cada página que pasaba me revelaba un nuevo fragmento de la historia, pero también me advertía sobre los peligros que acechaban a quienes se atrevían a desafiar las fuerzas obscuras. Sin embargo, cada advertencia solo alimentaba mi deseo de seguir adelante. Mi primera estrategia fue intentar comunicarme con el hechicero. Había leído que a veces, al confrontar a las sombras, uno podía encontrar una forma de negociar. Así que me armé de valor y llamé a su nombre en voz alta, esperando que apareciera. La mansión se llenó de un silencio sepulcral, y mi corazón latía con fuerza. Cuando finalmente sentí una presencia oscura a mi alrededor, comprendí que había cometido un error. La figura del hechicero apareció ante mí, y su risa helada resonó en el aire. Me advirtió que no debía interferir en sus asuntos, y que la vida de Elena estaba ligada a la suya de maneras que jamás podría comprender. A pesar del miedo que sentí, no podía rendirme. La siguiente noche, decidí probar un enfoque diferente, la magia. Recé por la ayuda de fuerzas superiores, buscando un conjuro que pudiera liberar a Elena del espejo. Utilicé velas, hierbas y símbolos antiguos, todo en un intento de romper la maldición. Sin embargo, cuanto más me adentraba en la magia, más extraños se volvían los eventos en la mansión. Las luces parpadeaban, los objetos se movían solos y una energía pesada llenaba el aire. Me di cuenta de que mis intentos de liberar a Elena estaban atrayendo la atención de fuerzas que preferiría no haber despertado. Durante uno de esos rituales, sentí que algo se desataba dentro de mí. Era como si el espejo estuviera respondiendo a mis acciones. La imagen de Elena comenzó a distorsionarse, y por un momento vi una chispa de esperanza en sus ojos. Pero, justo cuando parecía que estaba a punto de romperse el hechizo, un grito desgarrador resonó por toda la mansión. El hechicero había regresado, furioso por mis intentos de liberación. Me amenazó con consecuencias inimaginables si continuaba, y en ese momento comprendí que cada acción tenía un costo. No obstante, mis fracasos solo aumentaron mi determinación. A pesar de los peligros, sentí que debía seguir intentando. Comencé a buscar ayuda fuera de la mansión, contactando a expertos en lo sobrenatural y a aquellos que habían oído hablar de la historia de Elena. Aprendí sobre las antiguas tradiciones y rituales que se habían utilizado para liberar almas atrapadas.
Cada nuevo conocimiento me daba una pequeña chispa de esperanza, pero también me llenaba de ansiedad. La presión de actuar rápidamente se intensificaba, y el tiempo parecía correr en mi contra mientras el hechicero se volvía cada vez más amenazante. Almohadilla, 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 efectos secundarios. A medida que me acercaba a la verdad sobre la prisión de almohadilla, 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 la decisión final. Era una noche oscura y tormentosa. La tormenta afuera resonaba como un eco de mis propios pensamientos. Estaba en el umbral de una elección que cambiaría mi vida para siempre. La mujer en el espejo, a quien había llegado a conocer tan bien, me miraba con una mezcla de esperanza y miedo. Había pasado tanto tiempo juntos, compartiendo momentos que desafiaban las leyes de la realidad. Sin embargo, sabía que cada instante que pasaba a su lado me acercaba más a un destino incierto. La decisión que debía tomar no solo afectaría mi futuro, sino también el suyo, atrapada en ese espejo que había sido su prisión. La idea de dejarla atrás era abrumadora. La conexión que habíamos forjado era intensa y real, incluso si se manifestaba a través de un cristal. Pero la advertencia de las leyendas locales resonaba en mi mente. Había historias de hombres que habían intentado liberarla, solo para perderse a sí mismos en el proceso. ¿Sería yo otro más en esa lista de almas perdidas? A cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Podía sentir el peso del mundo sobre mis hombros, y a medida que la tormenta rugía, mi corazón latía con la misma intensidad. Finalmente, tomé una respiración profunda y miré a la mujer a los ojos. Podía ver su desesperación reflejada en su mirada, pero también una chispa de amor que me llenaba de valor. ¿Y si no vuelvo?, le pregunté, mi voz temblando. Ella sonrió tristemente, y en ese momento supe que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por mí. Si decides hacerlo, yo siempre estaré contigo, incluso en el eco de lo que fuimos, me respondió. Su voz era un susurro que se sentía como un abrazo cálido en medio del frío. Con el corazón decidido, avancé hacia el espejo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo era un acto de amor, sino un acto de desafío. Con cada paso que daba, sentía que el tiempo se ralentizaba. La tormenta parecía haberse detenido, y todo lo que quedaba era la conexión entre nosotros. A medida que extendía mi mano hacia el cristal, una luz brillante emanaba del espejo, envolviéndome en una calidez desconocida. Era como si el universo entero se alineara para darnos una oportunidad. Al tocar el espejo, sentí una sacudida de energía que atravesó mi cuerpo, como si estuviera en el centro de una tormenta eléctrica. La mujer extendió su mano hacia mí, y en ese instante, supe que estaba a punto de cruzar la frontera entre dos mundos. La luz aumentó, y el espejo comenzó a vibrar. La voz de la mujer resonó en mi mente, entrelazándose con mis pensamientos. No mires atrás. Lo que dejas atrás no importa, solo lo que estamos dispuestos a construir juntos. Cuando finalmente cruzamos, todo se volvió blanco. Sentí que el tiempo se desvanecía, y entonces, de repente, estaba en un lugar diferente. La mansión, el espejo, todo parecía distante. Estaba en un entorno nuevo, lleno de luz y esperanza. La mujer estaba a mi lado, y por primera vez la vi libre. La decisión que había tomado resonaba en mi interior, y aunque el futuro era incierto, sabía que habíamos tomado un camino que cambiaría nuestras vidas para siempre. Almohadilla, 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 las consecuencias del amor. Después de cruzar al otro lado, la realidad se transformó de manera que nunca hubiera imaginado. Estar con ella era como despertarse de un largo sueño, donde la tristeza y la desesperación habían sido reemplazadas por la alegría pura. Sin embargo, el eco de nuestras decisiones pasadas seguía presente. Aunque habíamos escapado del espejo, las consecuencias de mis acciones comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. A veces sentía que la mansión aún nos observaba, como un espectador silencioso de nuestra historia. La mansión, que alguna vez fue un lugar de misterio y temor, se sentía diferente. Había una energía vibrante en el aire, como si las paredes estuvieran respirando. Pero también había un tipo de melancolía que no podía ignorar. Mientras explorábamos juntos los rincones de nuestra nueva realidad, me di cuenta de que el amor que habíamos elegido venir a compartir también traía consigo una carga. Cada rayo de luz que brillaba en nuestro mundo también iluminaba las sombras que habíamos dejado atrás.
A medida que pasaban los días, comenzamos a escuchar susurros, ecos de las historias que habían tenido lugar en la mansión. Era como si el tiempo hubiera guardado esos secretos en sus paredes, esperando que nosotros los descubriéramos. Con cada relato que escuchábamos, comprendía que nuestra decisión no solo había afectado nuestras vidas, sino también el legado de la mansión. Muchas almas habían pasado por allí, buscando amor y redención, y nosotros éramos ahora parte de esa historia. Sin embargo, había momentos de duda. ¿Habría algún tipo de precio que debíamos pagar por nuestra felicidad? Las sombras de las leyendas aún acechaban. A veces, al mirar hacia atrás, sentía que el espejo nos llamaba, como si aún estuviera lleno de secretos no revelados. La mujer, que había sido mi salvación, también se convirtió en mi mayor preocupación. Tenía miedo de que algo de nuestra vida anterior pudiera volver a atraparnos. Con el tiempo, aprendí que el amor no es solo un refugio, sino también una responsabilidad. Habíamos tomado una decisión valiente, pero eso no significaba que el camino fuera fácil. La mansión se transformó, pero las lecciones que habíamos aprendido seguían resonando en nuestro interior. A veces, se sentía como si estuviéramos caminando por una cuerda floja, entre la luz y la oscuridad. Pero, juntos, decidimos enfrentar cada día con la esperanza de que nuestra historia continuara brillando, incluso en las noches más oscuras. Almohadilla, 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 el legado de la mansión. La mansión, que una vez estuvo sumida en la tristeza y el misterio, comenzó a transformarse lentamente. Con cada paso que dábamos juntos, sentíamos que estábamos reescribiendo su historia. Se convirtió en un lugar de luz y amor, un refugio para aquellos que buscaban respuestas y conexión. La gente empezó a llegar, atraída por la energía positiva que emanaba. Las leyendas que antes hablaban de advertencias y peligros ahora se contaban como relatos de superación y redención. Las habitaciones que antes habían estado llenas de ecos de desesperación ahora resonaban con risas y alegría. Las paredes, que alguna vez parecieron atrapadas en el tiempo, comenzaron a moverse con vida. La mansión se volvió un símbolo de esperanza, recordando a todos que incluso en los lugares más oscuros, el amor puede florecer. La historia de la mujer y yo se convirtió en un faro para aquellos que llegaban, una prueba de que el amor verdadero puede superar las barreras más difíciles. A medida que pasaron los años, el legado de nuestra historia se extendió. Las personas que visitaban la mansión se llevaban consigo un pedacito de nuestra experiencia, una chispa de inspiración que resonaba en sus propias vidas. Historias de amor, sacrificio y valentía comenzaron a fluir en la comunidad, y la mansión se convirtió en un lugar donde las almas podían reunirse y encontrarse a sí mismas. Era un espacio donde el pasado y el presente se entrelazaban, creando un futuro lleno de posibilidades. Pero también había un recordatorio constante de lo que habíamos enfrentado. Las leyendas sobre el espejo seguían circulando, aunque ahora se contaban de manera diferente. La advertencia sobre los peligros de los deseos no cumplidos se mezclaba con relatos de esperanza y amor. La mansión se convirtió en un lugar de reflexión, donde la gente podía aprender que cada decisión tiene su peso, y que el amor verdadero a menudo exige sacrificios. Así, el legado de la mansión se convirtió en una historia viva, una que continuaría siendo contada por generaciones. Cada nuevo visitante traía consigo su propia historia, y con cada encuentro, la mansión se enriquecía. Era un recordatorio de que el amor, aunque a veces complicado y doloroso, es también la fuerza más poderosa que existe. Y en el eco de nuestras decisiones, la mansión se convirtió en un monumento a la esperanza, un lugar donde el pasado y el presente se unían en una danza interminable. Almohadilla, 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 eco del pasado. Con el paso del tiempo, la historia de la mujer y yo se convirtió en un eco que resonaba en las generaciones futuras. La mansión, una vez un lugar de sombras, se transformó en un símbolo de luz y amor. Las historias de aquellos que habían pasado por allí se tejieron en un tapiz vibrante de experiencias compartidas. Cada visitante que cruzaba el umbral traía consigo un deseo de conexión, y al hacerlo, se convertía en parte de nuestra narrativa. Los ecos del pasado comenzaron a manifestarse de formas sorprendentes. Niños que jugaban en los jardines contaban historias sobre un espejo mágico y una mujer que había encontrado su libertad. Adultos que visitaban la mansión hablaban de un amor que trascendía el tiempo,
y la comunidad empezó a ver el lugar no como un objeto de temor, sino como un refugio para el alma. Las leyendas que antes eran advertencias se transformaron en relatos de esperanza, inspirando a aquellos que buscaban algo más en sus vidas. Mientras la luna llena iluminaba la mansión, me encontraba atrapado entre el deseo y el miedo. La mujer en el espejo, tan real, tan intensa, me cautivaba cada noche. Sus ojos reflejaban un anhelo profundo, pero había algo más, un secreto que me helaba la sangre. ¿Qué había hecho ella para quedar atrapada en ese reflejo? La pasión crecía, pero cada vez que me acercaba a la verdad, sentía un escalofrío recorrerme. Pensé en lo que significaría intentar liberarla. Sería un acto de amor o locura. Cada encuentro se volvía más arriesgado, y su advertencia se repetía en mi mente. No puedes salvarme sin perderte a ti mismo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Te arriesgarías por amor, o te protegerías del peligro? En cada conversación, cada mirada, las sombras de la mansión parecían cobrar vida, advirtiéndome de lo que estaba en juego. La historia de ella se entrelazaba con la mía, y la línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba. ¿Lograría descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? ¿O el amor nos condenaría a ambos? La respuesta está en el eco de esos susurros. ¿Te atreverías a descubrirla?